como familiares inmediatos, no están sujetos al boletín de visa, por tanto, solamente deben esperar lo que UCIS considera como el tiempo de procesamiento. por la frontera, no tiene visa. Yo he escuchado mucho acerca de un perdón. Frustrante Ujú. ver lo mucho que se complica un caso cuando un cliente comete un crimen, que para... Hola mi gente bella, bienvenidos a Hola Fabiola. El día de hoy tenemos un programa muy importante porque yo sé que les va a ayudar a mucha gente como yo, que soy inmigrante, porque tenemos muchas preguntas en diferentes temas. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que se refiere a visas familiares y a petición familiares y tengo como invitada a una súper abogada de migración, María Colón, que nos va a dar toda esa información y obviamente si tienen preguntas, por favor, mándenos las preguntas para la hacer a ella. Hola María. Saludos, Fabiola. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tomar tu tiempo, súper agradecida porque yo sé que este programa va a ser excelente con toda la información que nos vas a traer. Sí, para mí es un honor estar aquí. Estoy encantada de poder compartir contigo y con todo tu público toda la información y preguntas frecuentes que surgen en la comunidad acerca de este mundo cambiante de inmigración. Exactamente, eso cambia todo el Todo el tiempo, tiempo. ¿verdad? Entonces, lo que queremos enfocarnos en este programa es sobre las visas y petición familiares. Pero primero quiero saber quién es María Colón. Si me puedes dar un poquito de detalle de dónde vienes, por qué quisiste ser abogada de inmigración. Es una larga historia. Trataré de resumirla lo mejor posible. Mi nombre, pues como ya saben, es María Colón. Soy de padres de Puerto Rico, pero nací en Estados Unidos. A temprana edad, mis padres se relocalizan a Puerto Rico y ahí eh, completo mis estudios como abogada. Pero yo sabía que quería ser abogada porque siempre me apasionó ayudar a los demás. Y cuando tenía 20 años, mi padre fallece lamentablemente por una mala práctica médica. Y yo estaba determinada en que yo quería brindarle justicia a personas y que mi familia y yo no tuvimos esa oportunidad de tener a quien nos ayudara. Me hago abogada y luego surge la pregunta, ¿a qué área me quiero Ujú. dedicar? Yo Porque son sabía muchas, ¿verdad? que son muchas. Está el área del derecho criminal, el derecho de familia, el derecho corporativo, y yo quería ayudar a personas que estaban en una posición vulnerable. Me apasionaba el tema de inmigración. Tenía una convicción muy firme en que las personas que llegan a Estados Unidos, que es un país de tantas oportunidades, Ujú. necesitaban una voz, necesitaban una persona que hablara su idioma, que los entendiera, y dije, inmigración es el campo. Debido a esto, decido mudarme a Estados Unidos y emprender el campo de inmigración. Comencé trabajando como asistente legal, como paralegal, aún siendo abogada. Y eventualmente llego a Maryland y comienzo a trabajar en una organización sin fines de lucro. Y ahí me inspiré muchísimo porque encontré un grupo de profesionales en el área del derecho que compartían esa pasión de ayudar, de realizar este trabajo por vocación. Y luego surge la pandemia y entendí que era mi momento de emprender y abrir mi propia oficina, Ujú. y pues gracias a Dios, 3 años después estamos aquí ayudando a clientes de todo Estados Unidos, porque aunque estamos localizados en Lutherville, Maryland, el derecho de inmigración es A nivel una nacional. área federal, por tanto podemos representar Ujú. clientes en todo Estados Unidos. Excelente. Y lo bueno es que hablas nuestro idioma, ¿verdad? Bueno, enfocándonos en la parte latina, Sí. que prácticamente este programa está enfocado en eso, porque hay muchos abogados de migración, pero no son latinos y a veces uno siente que no lo entiende por la situación de inmigración de América Latina. Entonces me encanta eso. Ya saben, mi gente, vamos a dejar toda la información de María para ustedes para que la llamen, para cualquier pregunta. Y como dijo ella, es a nivel nacional lo que ella puede darles la asesoría y ayudarlos. El día de hoy, nosotros lo que hacemos es siempre pedir a nuestros televidentes y oyentes qué es lo que quieren saber, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas más comunes?
y yo también voy a aprender un montón hoy. Lo primero que quiero saber es cuáles son las visas familiares que están disponibles en este momento. Obviamente entiendo que tiene que tener una conexión sanguínea, ¿verdad? Cuéntame un poquito sobre eso. Correcto, Fabiola. Existe la posibilidad de que ciertos familiares de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales permanentes puedan completar una petición. Y esa pregunta surge mucho en la Ujú. oficina, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un tío ciudadano estadounidense o tengo mi abuela con residencia, ¿me pueden ayudar? Y lamentablemente no todo familiar con estatus legal nos puede ayudar a obtener estatus legal. No califican. No califica, tiene que estar bajo una de las categorías enumeradas bajo la ley. Por ejemplo, un ciudadano estadounidense puede pedir a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres y a sus hermanos. Un residente legal permanente puede pedir a sus hijos y a su cónyuge, pero hay que tener Mm. presente que hay unas categorías que se llama familiar inmediato, y esto, por ejemplo, es el ciudadano estadounidense. El ciudadano estadounidense puede pedir a sus hijos menores de edad solteros, a sus padres y a su cónyuge, y no están sujetos a lo que se conoce como el boletín de visas. Ujú. Por tanto, el tiempo de procesamiento para ellos va a ser mucho más rápido, a diferencia de si ese ciudadano estadounidense pide a su hermano. El hermano está sujeto a una categoría de preferencia y se procesa de acuerdo al boletín de visa y la disponibilidad de visa. Y para ponerlo en perspectiva, este último ejemplo del hermano puede demorar más de 20 años. Entonces, Wow. existen distintas categorías y cada una con su propio tiempo de procesamiento. Pero es grande la diferencia, ¿verdad? En este momento, ¿cuánto es la espera para un ciudadano pedir a su mamá, bueno, a sus padres, sus hijos o esposos? Como son considerados como familiares inmediatos, no están sujetos al boletín de visa, por tanto, solamente deben esperar lo que UCIS considera como el tiempo de procesamiento, que en la actualidad puede ser desde 6 meses. Hemos tenido solicitudes que se aprueban muy rápido Ujú. hasta 2 años, por ejemplo, pero es una gran diferencia. Oh, por Es supuesto. mucho mejor que tener que esperar 20 Por años. supuesto, yo había escuchado que cuando uno pide a un hermano era como entre 10 a 15 años, pero 20 años es como toda la vida. Sí, definitivamente. Y eso, el tiempo de espera también depende del país de origen. El boletín de visa que lo publica el Departamento de Estado y hace una publicación una vez al mes, está creado para mostrar la disponibilidad de visa de acuerdo al país de origen. En la Mm, actualidad, el país de origen con mayor demora es México. Lamentablemente es uno de nuestros países de claro, Latinoamérica, pero sí, el tiempo de procesamiento para hermanos puede variar de acuerdo al país, pero aún así es es casi nada. muchísimo, mucho tiempo, es mucho ¿Y tiempo. cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que le piden al Para, ciudadano americano para pedir a un familiar inmediato, en este caso? Perfecto. Los requerimientos es completar un formulario que se llama el I-130, pagar la tarifa de presentación ante UCIS y presentar la evidencia correspondiente para demostrar la inmigración que ellos tienen una relación de buena fe, especialmente en el caso de los Ujú. matrimonios. Y, y además el ciudadano estadounidense debe demostrar que tiene estatus legal para poder presentar una petición para un familiar. De la manera que lo demuestra es, por ejemplo, presentando el acta de nacimiento si nació en Estados Ujú. Unidos, presentando su pasaporte estadounidense, o si es una persona que naturalizó, pues presentando su certificado de naturalización. En cuanto a los beneficiarios, que es la persona a quien están pidiendo, también debe presentar su certificado de nacimiento. Cuando es una petición entre cónyuges, hay que presentar fotografías tamaño pasaporte, tanto para el beneficiario como para el peticionario. Y cuando es una relación matrimonial, pues hay que demostrar que esa relación es Están de casados. buena fe, correcto, que no se presentó para obtener un beneficio migratorio. Y eso se puede demostrar de muchísimas maneras, presentando evidencia de que viven en la misma residencia. ¿Cómo se hace eso? Mm. Por ejemplo, 2 licencias de manejar
tanto del peticionario como del beneficiario, con la misma dirección. Ujú. Fotografías, mensajes de texto, biles. Cosita rica, puede ser una de esas, muchachos, están bien. Sí, Muy cariñosos, por favor, cuando estén sí. haciendo papeles. Muy cariñoso, mucho mensaje, mucha Exacto. fotografía. Hay que documentar esa relación. Algo que, por ejemplo, yo personalmente verifico es si las fotografías que me están brindando fueron tomadas el mismo día. Si fueron tomados el mismo día, tienen la misma ropa, Ujú. el lenguaje corporal es un poco incómodo, le digo, esto no va a ser suficiente. Entonces, es el oficial de inmigración va a examinar la Va a totalidad. chequear todo. Sí, ¿Y alguna vez has escuchado de que algún oficial de migración vaya a inspeccionar si realmente están casados o eso pasa? Porque sí, eso todo el mundo sucede. dice, puede que pase y vienen a mi casa y vean si estamos casados o no. Pero si están casados, obviamente que está, es ok, ¿verdad? Pero Sí. nunca lo pensé de que sí podría pasar, pero sí pasa. Podría pasar. Afortunadamente a ninguno de mis clientes le ha sucedido, pero podría suceder que un oficial llegue a su casa y quieran examinar, por ejemplo, si en las gavetas hay ropa de ambos, qué Wow. fotografías tienen en el hogar e inclusive en las entrevistas ante UCIS, porque UCIS tiene la discreción de aprobar esta solicitud sin una entrevista o citar a ambas partes para que se presenten y un oficial los entreviste. En esa entrevista he escuchado de personas que le piden la llave para ver si ambos tienen la llave del hogar. Pueden verificar celulares e inclusive pueden hacer una entrevista por separado y a ambas partes hacerle las mismas preguntas. ¿En qué lado de Ujú. la cama duermes? ¿Qué le Mm, regalaste para San Valentín del año pasado? yo ¿Cómo se sé. llama su suegra? Entonces puede Yo suceder. seguro en esas preguntas le voy a dar mal, 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 porque yo ni me acuerdo de las que hice el día anterior. Pero cuéntame acerca de ¿qué pasa cuando una persona, digamos, en este caso, bueno, la persona está aquí en Estados Unidos, eh, se casan, pero la persona vino por la frontera, no tiene visa. Yo he escuchado mucho acerca de un perdón. ¿Cuál es la diferencia cuando una persona viene con visa y otra persona no viene con visa cuando se casa? ¿Cuáles Eh, son las posibilidades de que, en este ejemplo, pongámoslo, que yo le pueda dar los papeles a mi esposo? Esa es una excelente pregunta, Fabiola. Y vamos a comenzar por lo básico, ¿verdad? Hay varias maneras de poder entrar a los Estados Unidos. Una de ellas es, como bien mencionas, entrando de manera autorizada, llegaste Ujú, con una visa y por alguna razón decidiste permanecer en Estados Unidos. Pero esa persona aún de que permaneció en Estados Unidos de manera no autorizada, tiene una entrada legal a los Estados Unidos, fue admitido a los Estados Unidos. Y el otro escenario, como bien mencionas, ujú. cruzó la frontera sin autorización, independientemente te entregaste a inmigración o cruzaste y no te detuvieron, esa entrada se considera no autorizada. Luego surge el tiempo, se enamoran de un ciudadano estadounidense, es por amor, nunca puede ser un negocio porque eso puede tener consecuencias Claro. severas y se casan y el ciudadano estadounidense le quiere ayudar. La persona que entró legalmente a los Estados Unidos va a tener un camino mucho más fácil y mucho más económico para poder obtener estatus legal. ¿Cómo lo va a hacer? Pues simplemente el ciudadano estadounidense va a presentar la petición familiar de la cual hablamos anteriormente, el formulario I-130, con la evidencia correspondiente y el beneficiario, el cónyuge indocumentado que entró legalmente, va a poder solicitar su residencia aquí en Estados Unidos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y simplemente espera que su caso sea adjudicado. Por el contrario, la persona que llegó a Estados Unidos de manera no autorizada va a tener un camino mucho más largo. Va a tener que esperar, podríamos decir, en un aproximado de 7 a 10 años. Va a tener Wow. que primero completar la petición I-130, esperar a que sea adjudicada. Como mencionamos anteriormente, podemos anticipar que puede demorar hasta 2 años. Luego, como la persona no entró legalmente, necesita el perdón del cual me preguntabas. Ese perdón se conoce como el perdón provisional
y se completa con el formulario I-601A. Y ese perdón, Fabiola, es bien difícil de obtener. Hay que demostrar que el cónyuge ciudadano estadounidense que lo va a estar pidiendo sufriría dificultad extrema si ese cónyuge indocumentado fuera removido de los Estados Unidos. Wow. Ese análisis se hace tomando en consideración cuatro aspectos: la dificultad financiera, la emocional, la educativa y la médica. Para esto hay que pedir evaluación de psicólogos, presentar cientos de páginas de evidencia y luego ellos se enfrentan a otro inconveniente en este tipo de casos, y es el tiempo de procesamiento. Este perdón provisional en la actualidad está demorando de 3 a 4 años. Ya vamos hablando de casi 6 años. 6 años. Ujú. Luego, para finalizar el caso, una vez es aprobado el perdón, el caso es enviado al Centro Nacional de Visas del país de origen del beneficiario, del cónyuge indocumentado. Hay que presentar un sinnúmero de documentos civiles y financieros, y una vez el consulado de su país entiende que se cumple con todos los requerimientos, lo va a citar para una entrevista en el consulado, y ese cónyuge indocumentado debe salir de Estados Unidos. Y ahí es donde el caso es un poco Ujú. Soy arriesgado, bien arriesgado, sí. porque si hubiera algún error que no se identificó a tiempo, una vez ese beneficiario sale de Estados Unidos, se enfrenta a una posibilidad de no poder regresar a Estados Unidos. Puede ser en un año si el médico o el cónsul determinan que tienes un problema, por ejemplo, de drogadicción o de Ujú. alcoholismo, o si el perdón provisional no se pidió, que eso también ha sucedido, la persona puede quedar fuera de Estados Unidos por 10 años. Wow. Y en el peor de los escenarios, si la persona, por ejemplo, incurrió en lo que se conoce como el castigo permanente, Ujú. que es cuando una persona tiene múltiples entradas a los Estados Unidos, y, por ejemplo, puede ser que la persona fue deportada y regresó, o que la persona acumuló un año de presencia física no autorizada en el país y luego regresa y se enteran fuera de Estados Unidos, la persona va a tener muchísima dificultad para poder regresar a Estados Unidos. Entonces, vemos que la persona que Qué entró diferente. legalmente, claro, tiene un camino muy seguro Ujú. y rápido y por tanto más económico que la Claro. persona que entró no autorizada, porque esta persona tiene que esperar muchísimos años, va a gastar mucho más dinero Ujú. y además tiene un riesgo muy grande al tener que salir de Estados Unidos para hacer su entrevista consular. Pero en tu experiencia, ¿tú has tenido ese tipo de casos y cuáles han sido como las resoluciones? ¿Han habido resoluciones exitosas? Eh, porque pensando en la gente que tiene esa situación, digo, o sea, ¿vale la pena arriesgarse para eso? Porque yo conozco varios clientes que sí han podido tener su residencia De esa manera. de esa manera. Entonces, pero ya con todo lo que tú me dices, hasta que Da un digo, poco de ay, miedo, sí, sí, sí. da miedo, da miedo. Sí, da miedo, pero entiendo que si se hace la preparación adecuada para el caso, los riesgos disminuyen. Ujú. Entonces, como abogada que llevo a cabo este tipo de proceso, me encargo de pedirle o de completar investigaciones con el FBI para ver si el récord criminal que me está diciendo el Es de cliente verdad. es Ujú, lo que sucedió en ujú, realidad. Y muchas veces no es que el cliente tenga intención de mentir, es que, por ejemplo, hace 20 años sucedió algo para él y para el abogado criminal. Tal vez sea algo insignificante, ujú, no tenga mucha importancia, pero para propósitos de inmigración, ese crimen puede ocasionar que la persona no sea admisible o no sea permitida entrar a Estados Unidos. Entonces, nosotros tomamos esas medidas de precaución. Pedimos expedientes ante distintas agencias federales, tales como el FBI, para verificar récord criminal, ante UCIS para ver si hay algún historial. Verificamos el expediente con la Corte de Inmigración para ver si la persona tiene una orden de deportación, y de esa manera reducimos los riesgos. Además, cuando la persona ya va a tener su entrevista ante el consulado, personalmente los preparo. Tenemos una cita, eh, donde les digo todo lo que va a
suceder durante las distintas entrevistas porque va a tener una cita con un médico y siempre los pongo en alerta. Puede ser que el médico te haga una pregunta que parezca Ujú, inocente, tal como, bienvenido a tu país, ¿cómo la has estado pasando? Y usted le diga, muy bien, lo extrañaba, y surja el tema de la fiesta. ujú. Y él le diga, ay, te ves un poco cansado, saliste de fiesta ayer, y la persona piensa que el doctor está siendo Amigable. amigable, pero todo lo contrario, está verificando a ver Mm, si le das algún indicio de que tienes un problema de alcoholismo. okey. Él lo escribe en el reporte y luego en la entrevista el cónsul verifica y dice, denegado. Tienes que pasar un año en este país Ujú. para recibir tratamiento por alcoholismo. Entonces, Guau, yo solo los por pre una noche de fiesta, señor. Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, Sí. limitar las respuestas a solamente lo que le están preguntando y tener Mm, presente que cualquier respuesta que usted dé puede ser utilizada en su contra. Otro ejemplo, Fabiola, o otro detalle que también verificamos son los tatuajes. Lamentablemente, especialmente en Latinoamérica, debido por al las problema de las maras. Ujú, pandillas, claro, lo que para un cliente puede ser algo inocente, un rosario porque es católico ujú. o una flor porque su madre se llamaba Rosa, para el cónsul puede ser indicio de que esta persona supuestamente es Puede estar en miembro el de pandilla, país. claro. Entonces hay que evaluar todos Sí, esos yo creo que es súper factores. importante tener el apoyo de un profesional, un abogado, donde le indique exactamente lo que tiene que hacer y seguir las instrucciones al pie de la letra Correcto, para no tener esa equivocación. Más que todo, se trata de la vida de ellos, ¿verdad? claro. Es súper importante. Hablando, mi papá vino hace muchos años de Bolivia. Entonces, él me pidió como residente. Entonces, yo todo el trámite de residencia la tramité en mi país, que es Bolivia. Ok. Cuando entré a este país, era como un foldercito lleno de papeles que me hicieron firmar. Eso fue hace como 25 años atrás. Y llegué como residente permanente, me dieron la residencia en el aeropuerto y yo tardé 5 años para poder hacerme ciudadana. ¿Cuál es la diferencia cuando la petición es de parte de, de los padres a la petición de un esposo? ¿Cuánto tiempo tarda esa persona en convertirse ciudadano? Como regla general, el tiempo que uno debe permanecer como residente legal permanente para poder naturalizar o solicitar la ciudadanía son 5 años. La excepción a la regla existe un, cuando usted obtuvo la residencia a través de un cónyuge ciudadano estadounidense. Ok. Entonces, si el cónyuge fue residente, 5 años. Si fue un padre, 5 años. Si fue Ujú, un hermano, 5 años. Pero cuando es un ciudadano estadounidense quien pide a su cónyuge, el tiempo de espera son de 3 años para poder naturalizar. Y un consejo, siempre se habla de 5 años y 3 años, pero de acuerdo a las regulaciones de UCIS, ujú. esa solicitud se puede presentar 3 meses antes. Ok, Entonces siempre digo 4 meses, 4 años, discúlpame, y 9 meses. Y ok, 2 años y 9 meses para las demás categorías. perfecto. Entonces más rápido. Busquemos un Sí, ciudadano americano, por favor. Bueno, yo no, porque ya estoy casada. sí. Y por amor. Por amor, y Así. por amor. Otra cosita más quería preguntarte sobre la, la situación de migración en el proceso de, digamos, de un hermano que que no esté dentro del país, que esté fuera del país. Ujú. ¿Es la misma cantidad de años o es más extensa? Si tengo a mi hermano, digamos, en Bolivia y él quiere venir a vivir y yo, ciudadana americana, quiero pedirlo, ¿sería 20 años también o menos? El tiempo de espera va a ser el mismo, ¿verdad? Porque hay que verificar qué dice el boletín de visas, lo que podría ayudar a disminuir un poquito. El tiempo de espera es que como no es un nacional de México, India, me parece que el otro país es China, eh, el tiempo de espera es un poco menor. Pero el procesamiento es muy similar. Se tiene que presentar una solicitud, la I-130, Ujú, con la evidencia correspondiente, esperar a que sea aprobada. El tiempo de procesamiento de UCIs para esta categoría puede ser de 5 a 7 años, por ejemplo, pero aún así, cuando la solicitud sea aprobada,
en la aprobación llega una fecha, se llama fecha de prioridad. Yo siempre se lo Ujú, explico a mis clientes como que ese es el turno. ujú. Ahora vas a una segunda fila, por ponerlo en Ajá. términos más sencillos, donde tienes que esperar tu turno. ¿Y cómo sabemos cuándo es nuestro turno? Verificando el boletín de visas que publica el Departamento de Estado cada mes. Cuando el Mm, boletín de visas para su categoría diga la fecha de prioridad, el turno, del cual hablábamos, entonces significa que ese hermano en el extranjero, su caso va a ser enviado al Centro Nacional de Visa para que sea procesado por el consulado. Entonces, como tal, el tiempo de procesamiento no varía, pero tendríamos que verificar si el país de el país origen, donde está. claro, para ver si ayuda a Ujú. reducir un poco el tiempo de ¿Y espera. hay algo de diferencia si la persona que uno va a pedir está fuera del país, fuera de Estados Unidos? O sea, ¿hay alguna diferencia ya que si alguien viene, entra al país con estatus legal, digamos, de visa turística Ujú. y se queda, eso afecta en el proceso o es más conveniente que la persona espere su residencia, su aprobación afuera del país, afuera de Estados Unidos? La diferencia está en que la persona que entró a Estados Unidos pudo haber incurrido en alguna falta de inmigración que lo haga inadmisible. Mm, Inadmisibilidad es el término para describir que usted cometió una ofensa de inmigración ujú, y que no tiene una barrera para poder obtener la residencia. La persona que está fuera de Estados Unidos tiene la ventaja de que nunca ha estado aquí y por tanto no ha cometido una infracción Ningún. en cuanto a inmigración. ¿Qué sucede cuando una persona comete una infracción de inmigración? Pues ahí es donde viene el asunto de los perdones. Necesita un perdón, pero lo difícil del tema de inmigración es que no todo el mundo califica para un perdón. Me explico. Sí. El perdón lo puede dar se puede dar entre cónyuges. Ujú. El perdón lo puede dar un padre a un hijo, pero un hijo no le puede dar un perdón al padre. Entre Complicado. hermanos no se puede dar. Entonces, para hacerlo lo más sencillo posible, si el hermano está fuera de Estados Unidos, aunque la espera sea muy extensa, lo ideal es Recomendable que ellos se que queden. queden allá. Y si va a venir a Estados Unidos, por ejemplo, bajo una visa de turismo, que no mienta en esa Ujú. solicitud de visa. Por ejemplo, que no diga, voy a ir a Maryland a conocer a, Sobrina. a conocer a mi sobrina y venga a trabajar, Ujú. porque ya ahí cometió una ofensa de inmigración. ¿Y qué sucede? Activó un motivo de inadmisibilidad y cuando llegue su turno para poder solicitar la residencia, va a Va a tener tener ese dificultad. problema. Pero cuando uno tiene un proceso, uno está fuera de Estados Unidos y tiene un proceso abierto para recibir una residencia, esa persona puede venir con visa, entrar y salir, puede venir a visitar o no le darían la visa porque ya tiene un proceso abierto. Definitivamente puede venir, en Mm, realidad depende del cónsul, no es que por tener una visa automática, una petición familiar, discúlpame, automáticamente le aprueban la visa, ujú, pero tiene que tener cuidado en cuanto a ese proceso de solicitud de visa, porque si miente o viene con otra intención a Estados Unidos, eso va a tener un impacto, pero no existe ninguna restricción de que una persona que tenga una petición familiar pueda pedir una visa ujú. para venir a Estados Unidos a conocer o de turismo. ¿Qué pasa cuando un estadounidense, se me trabó la lengua ahí, estadounidense, vive en el exterior y empieza a hacer una familia allá? ¿Qué pasa con los niños que nacen en otros países? ¿Ellos son ciudadanos americanos automáticamente? Correcto, ellos son ciudadanos estadounidenses, pero el padre tiene que hacer un proceso para registrar el nacimiento de ese niño en la embajada de Estados Unidos en el país en el cual Ujú. resida. Y hay un tiempo límite para hacerlo, tienen que asegurarse de hacerlo antes de que ese menor cumpla 18 años. Wow. Sí. Y tiene que llenar todo el formulario como si estuviera pidiendo a un hijo nacido en otro lado. Esa es una excelente pregunta. No, hay un formulario que es mucho más sencillo y se completa el formulario. El padre ciudadano estadounidense presenta evidencia de su estatus legal, hace su cita en la embajada y
listo, ese niño ya es ciudadano estadounidense, a mí también se me trabó la ¿Verdad? lengua, Ese y luego van a poder solicitarle un pasaporte americano para mostrar que ese niño es ciudadano de Estados Unidos. Entonces es un proceso mucho más fácil, sencillo. más económico, lo puede hacer la persona sin necesidad de representación legal, a diferencia de las peticiones que hemos hablado anteriormente. Oh my God, tengo tantas preguntas, pero el tiempo se nos está yendo pero me gustaría que me digas algo donde siempre le recomiendas a tus clientes acerca de cosas que no se tienen que hacer cuando uno está en un proceso migratorio familiar. Son tantas, Fabiola. Las Déjame más ver, importantes, las más déjame ver por importantes. dónde comienzo. Lo primero es ser honestos. No casarse, por ejemplo, para obtener un beneficio migratorio. Por eso durante todo el segmento he estado diciendo por amor. Por amor. Siempre es por amor porque un dato que muchas personas desconocen es que si entran en un matrimonio para obtener un beneficio migratorio, ambas partes podrían estar sujetos a multas de hasta $250,000 y 5 años de cárcel. Entonces es muy importante no cometer fraude matrimonial. Otra cosa, Y creo que también hay una parte donde cuando uno se casa con una persona, inmediatamente que se casó, le dan una residencia temporal, ¿verdad? ¿Durante 2 años? ¿O eso era hace mucho tiempo? Ya no. sí, eso existe. Eso se llama la residencia condicional y es cuando el beneficiario, por ejemplo, obtiene la residencia antes de que ese matrimonio tenga 2 años de vigencia. Okay. En ese momento le dan una residencia condicional de 2 años y al año y 9 meses la persona tiene que presentar una solicitud para remover esas condiciones. ¿Para qué hace esto el gobierno? Porque el matrimonio es tan corto Ujú, que que, tienen que que verificar. tienen que confirmar que ese matrimonio sigue siendo legítimo y tienen que presentar evidencia de que es una relación de buena fe. Y entonces, una vez esas condiciones se remueven, el beneficiario obtiene una residencia legal ya permanente, Ujú, válida por 10 años. Pero eso usualmente se da en los escenarios donde el beneficiario, el cónyuge indocumentado, entró a Estados Unidos con una visa o entró ujú. a Estados Unidos con una visa de prometido. Ok, perfecto. Ujú. Bueno, ¿qué otras cosas no tienen que hacer? Discúlpame que te interrumpí, pero me acordé de esa pregunta y dije, voy a preguntarle a María. Otra cosa sería no cometer crímenes. Esa es la manera más fácil de dañar un caso de inmigración, Fabiola, y en realidad es frustrante Ujú, ver lo mucho que se complica un caso cuando un cliente comete un crimen, que para ellos y para la familia y para la comunidad e inclusive para muchos abogados criminales que no practican el derecho de inmigración, es algo sencillo. Por ejemplo, manejar bajo los efectos de alcohol, que no para nada es sencillo y para nada se debería hacer, pero el abogado criminal en ocasiones dice, no, declárate culpable, el ujú, caso es fácil, no te va a pasar nada. Para propósitos de inmigración, se complicó mucho el caso. Por ejemplo, 2 DUIs, manejar bajo los efectos de alcohol, podría impedirte de poder demostrar que tienes buen carácter moral. Y el buen carácter moral es esencial para muchas de las solicitudes de inmigración. De igual manera, el tema de las drogas. Sabemos que, por ejemplo, la marihuana se utiliza para propósitos medicinales y en muchos estados no es un crimen. Por ejemplo, en el estado donde estamos ubicadas, en Maryland, no ujú. es una ofensa civil, pero para propósitos de inmigración sigue siendo un motivo de deportabilidad, sigue siendo Wow. un motivo que podría ocasionar que la persona sea removida de Estados Unidos o que su caso sea denegado. Entonces, el problema que vemos es que muchas personas están siendo representados por abogados que les dicen declárate culpable o gané tu caso, tienes una probatoria. Pero adivina qué, para propósitos Ujú. criminales, esa probatoria es una victoria. Para propósitos de inmigración, Es otra esa cosa. probatoria sigue siendo una convicción para propósitos, sí, para este tema. Entonces es bien difícil. Y otro ejemplo que veo mucho, el shoplifting, el hurto, por ejemplo, en las tiendas. Voy a Sephora, me encantó el labial, me lo llevo, me agarran en la puerta y me dicen,
shoplifting, Debe ser. dame el labial y voy a llamar a la policía, o voy Ujú, a Macy's y veo una camisa que me encanta. No se puede hacer. Eso puede demostrar que usted es una persona, ¿verdad? Que no tiene buen ujú, carácter moral y el caso de inmigración se complica ujú, muchísimo. Entonces, ese sería mi segundo consejo que lo enfatizaría demasiado. No cometan crímenes. ¿Verdad? Una razón por la cual yo lucho tanto por mis clientes y por la comunidad en general es porque tengo esa convicción muy firme de que hacen que nuestro país sea sea mejor. mejor. ¿Verdad? A diferencia de la Ujú, narrativa constante que pueden tener los políticos de que estamos envenenando la sangre de este país, hay estudios que demuestran que no es así, que los crímenes en este país no son cometidos por inmigrantes, emigrantes. son cometidos por personas nacidas en Así este es. país, porque los inmigrantes llegan a este país a trabajar, a luchar, a ayudar a su familia en Ujú, el extranjero. No tienen tiempo para estar cometiendo a tener una crímenes. mejor vida. Claro, entonces eh, es bien importante, ¿verdad? Que nuestra comunidad tenga eso presente, que son tan importantes para el bienestar de nuestro futuro, para nuestra economía, pero tenemos que hacer las cosas bien, porque ahora mismo, lamentablemente, hay esta narrativa basada en desinformación, Ujú, ¿verdad? Eh, y tenemos que demostrar que somos somos más, que somos diferentes. mejor de lo que Exacto. se está diciendo. Bueno, me encanta esa pasión que tienes, María, Mm, por tu profesión, que es ayudar a nuestra comunidad latina. Bueno, no en realidad en la comunidad latina en sí, sino a toda la gente que inmigra para ser mejor y para tener un futuro mejor para su sí, familia. Me toca mucho eso porque yo soy una inmigrante y no es fácil, no es fácil salir sí, adelante en un país donde uno viene sin el idioma sí. y que hace todo lo posible para esforzarse y salir adelante. Sos un orgullo Mm, latino, me encanta tenerte aquí el día de hoy y como escucharon mi gente, portémonos bien, hagamos las cosas correctas para que en el día de mañana, si tienen un familiar y los pueda pedir y puedan tener esa opción de tener un estatus migratorio legal, háganlo. Llamen a María Colón, que ella les puede ayudar con todas sus preguntas. Nosotros le vamos a dejar la información de ella, así que cualquier cosa que quieran, que necesiten, va a estar la información de ella, el correo electrónico y su número de teléfono para cualquier consulta. Y como siempre, muchas gracias por seguirnos, por darle like. Yo sé que les van a dar muchos likes a este programa Ujú. porque realmente ha sido muy informativo. María, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Fabiola. Para mí es un honor y espero que toda la información que le brindamos a tu querido público hoy la tomen en Claro consideración que para sí. que tengan una manera de poder lograr ese tan deseado sueño americano. Sueño americano. Bueno, mi gente, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bye.